Bienvenido, mi querido oyente de Alaridos Nocturnos, el refugio para los amantes del terror y lo desconocido. Esta noche, apaga las luces, ajusta el volumen y prepárate para adentrarte en el inquietante mundo de las morgues, esos lugares donde la muerte y lo sobrenatural se entrelazan, historias de susurros en la oscuridad, cadáveres inquietos y almas que nunca encontraron descanso. Abróchate el cinturón, porque esta noche te llevaré a un viaje que nunca podrás olvidar. ¿Estás listo para el horror? Era una noche gélida de invierno, cuando el reloj de la morgue del antiguo Hospital de los Santos Inocentes marcó la medianoche. Este hospital, ubicado en un rincón olvidado de la ciudad, había sido testigo de innumerables tragedias a lo largo de los siglos. Desde su fundación en el siglo XVIII se había ganado una temida reputación entre los habitantes locales por ser un lugar donde los muertos no encontraban descanso. Esa noche, un grupo de trabajadores se preparaba para su turno en la morgue, un lugar sombrío donde la luz del día apenas penetraba. Las historias sobre el lugar eran conocidas por todos, pero nadie las tomaba en serio, al menos no hasta que se encontraron atrapados en esa lúgubre sala. Una tormenta había azotado a la ciudad y los caminos estaban intransitables, así que debían quedarse hasta la mañana siguiente, a merced de los ruidos y sombras que parecían cobrar vida con cada ráfaga de viento. Entre los cuerpos que llegaron esa noche había uno que destacaba. Era el cadáver de una mujer joven encontrada flotando en el río que cruzaba la ciudad. Su rostro, aunque pálido por la muerte, mantenía una perturbadora sonrisa, como si su espíritu hubiera encontrado algún tipo de paz macabra en sus últimos momentos. Los empleados se acercaron al cuerpo, comentando entre murmuros la leyenda de la mujer ahogada de París. Sin embargo, no era la leyenda lo que los inquietaba, sino la sensación de que esa sonrisa se hacía más pronunciada con cada minuto que pasaba. Mientras discutían sobre los orígenes de esa misteriosa expresión, un sonido metálico resonó desde las profundidades de la morgue. Era como el eco de unas cadenas arrastrándose por el suelo de piedra. «No puede ser», murmuró uno de los empleados, recordando la historia que había oído sobre la morgue de Nueva York. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de todos cuando se dieron cuenta de que uno de los cuerpos traídos esa misma tarde, un hombre que había muerto en un accidente automovilístico, estaba moviéndose. Aunque estaba encadenado firmemente a la mesa, parecía luchar contra sus ataduras. La tormenta rugía afuera, haciendo que las luces parpadearan y sumieran a la morgue en una oscuridad intermitente. Los empleados, aterrados, se acercaron lentamente al cuerpo. A medida que se acercaban, las cadenas se iban rompiendo con un crujido ensordecedor y el cadáver cayó de la mesa. Cuando uno de ellos iluminó el cuerpo con una linterna, se encontraron cara a cara con unos ojos vacíos que, sin embargo, parecían llenos de vida y odio. Justo cuando estaban a punto de salir corriendo, un susurro helado se escuchó en la habitación. Parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «¡Ayúdenme!», decía una voz apenas perceptible. La piel de los empleados se erizó al instante y sus ojos buscaron frenéticamente el origen del sonido. La voz se hizo más clara, llamando a cada uno de ellos por su nombre, uno por uno. Recordaron entonces la leyenda de la voz del muerto de la morgue del Hospital General de Ciudad de México. Una historia que hablaba de un cuerpo que susurraba desde dentro de la cámara frigorífica, pidiendo justicia para su asesinato. Movidos por un impulso inexplicable, abrieron una de las cámaras frigoríficas de la morgue. Al hacerlo, una ráfaga de aire frío se escapó y allí,
En la penumbra, el cuerpo de un hombre recientemente asesinado yacía con sus labios moviéndose lentamente. Los empleados retrocedieron horrorizados, sus mentes negando aceptar lo que sus ojos veían. «¡Cierren la puerta!», gritó uno de ellos, pero cuando intentaron hacerlo, una fuerza invisible les impidió moverla. De repente, el ambiente cambió. El frío se volvió más intenso y una niebla espesa empezó a llenar la morgue. De entre la niebla emergió una figura vestida con un traje oscuro, un hombre de aspecto amenazador, cuyos ojos parecían arder en la penumbra. «Es el fantasma de Moscú», susurró uno de los empleados, recordando la leyenda de un criminal ejecutado que había hecho un pacto oscuro para regresar de la muerte. La figura comenzó a avanzar hacia ellos, y cada paso que daba, las luces parpadeaban aún más, sumiendo la habitación en una danza macabra de luces y sombras. Los trabajadores intentaron correr, pero sus pies parecían clavados al suelo. La figura habló con una voz profunda y resonante. «Nadie escapa de la muerte que no merece». Justo cuando parecía que el horror no podía ser más intenso, un estruendo retumbó a través de las paredes, como si algo enorme golpeara desde el exterior. Las ventanas se sacudieron y el suelo tembló. Fue entonces cuando un grito desgarrador llenó el aire. No un grito humano, sino algo más profundo, más primitivo, como el rugido de una bestia. Los empleados miraron hacia la puerta principal de la morgue, donde la niebla se espesaba aún más. Del otro lado de la puerta se escuchaban golpes y rasguños, como si algo o alguien estuviera intentando entrar. Recordaron entonces una vieja leyenda que hablaba de un cuerpo enterrado prematuramente, un hombre que había sido dado por muerto durante una epidemia que asolaba la ciudad del siglo XIX. Cuando lo llevaron a la morgue, se dice que despertó, atrapado en una pesadilla de oscuridad y frío, conocida como la historia del enterrado vivo. La leyenda cuenta que el hombre intentó salir, rasguñando y golpeando la puerta hasta que sus manos se desangraron, pero nadie acudió a su ayuda. La puerta de la morgue comenzó a ceder bajo la presión de esos golpes, y los empleados sintieron que el terror alcanzaba su punto máximo. Sabían que algo terrible iba a suceder si no lograban salir de allí. En un acto desesperado, uno de ellos corrió hacia la puerta trasera, pero al abrirla se encontró un muro de niebla impenetrable. Finalmente, con un último golpe, la puerta principal se abrió de par en par, y la niebla invadió la sala por completo. Los empleados sintieron un frío paralizante y una presencia abrumadora. Una figura etérea, un hombre con la piel desgarrada y ensangrentada, se materializó en la entrada. Sus ojos, llenos de desesperación y furia, recorrieron la sala antes de fijarse en los empleados. «Me abandonaron», murmuró con una voz que resonaba desde el más allá. Las luces parpadearon una última vez y se apagaron por completo. En la oscuridad, los gritos de los empleados se fundieron con los lamentos de los espíritus atrapados en la morgue. Cuando la tormenta finalmente amainó y los primeros rayos de sol de la mañana iluminaron la morgue, los cuerpos de los empleados fueron encontrados desparramados por la sala, con expresiones de terror grabadas en su rostro. Ninguno había sobrevivido a la noche, y la morgue del Hospital de los Santos Inocentes volvió a su silencio habitual, guardando para siempre los secretos de los muertos inquietos que no encontraron paz. Desde entonces nadie se atreve a hablar de lo que ocurrió aquella noche. La morgue permanece cerrada, y se dice que si te acercas lo suficiente durante la noche, aún puedes escuchar los susurros de aquellos que quedaron atrapados entre la vida y la muerte, buscando venganza o simplemente el descanso que nunca encontraron. Y así concluye esta escalofriante noche aquí en Alaridos Nocturnos. Espero que hayas disfrutado de estas historias que hacen que la piel se erice y el corazón lata un poco más rápido. Recuerda que el terror siempre está más cerca de lo que imaginamos, especialmente cuando las luces se apagan y el silencio se adueña de todo.
No olvides suscribirte y compartir este episodio con aquellos valientes que también disfrutan del miedo. Hasta la próxima noche, donde nuevas leyendas y horrores nos esperan. Dulces pesadillas.